que es la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y si la resurrección es importante, hermano, lo que viene después, que es su venida, es un hecho maravilloso que el mundo no ha experimentado jamás, jamás. Yo espero que tú también estés esperando a tu Señor, así como lo estamos esperando nosotros. Eso será un evento, hermano, maravilloso que todo ojo le verá. Todo ojo le verá y escuchará y se enterará cuando el Señor venga en las nubes, hermanos. Dice la palabra que seremos arrebatados juntamente con todos aquellos que habrán resucitado por haber muerto en Cristo para recibirle en las nubes a nuestro Señor y estar con Él. Amén. Voy a invitar a los niños que vayan. ¿Están completos hoy? ¿Sí? Sí, los niños, los preadolescentes y los adolescentes van a su escuela con su profesora. Y también pues recibimos en este momento a nuestro hermano Juan Darío, que compartirá la palabra del Señor. Amén. Y esta semana, hermanos, meditábamos en una casa que estábamos visitando, que estábamos compartiendo allí con la familia, y meditábamos acerca de que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y gracias al Señor, póngase más para acá, más cerquita, hermano, mire, eso es más bueno para usted, para mí, para el predicador. Eso es maravilloso. Gracias, hermano Juan, por estar ahí. Acérquese y venga por aquí cerquita. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y qué noticia alentadora yo te tengo en esta tarde, en esta mañana, hermano. Que todo lo que estamos haciendo está el Señor detrás, está Jehová detrás. Si nosotros nos proponemos edificar o hacer con nuestras propias planes, con nuestras obras, en vano trabajamos. Porque si Jehová no edifica lo que está dentro, lo que está sucediendo de nosotros, la persona de Cristo que está creciendo en Juan, en mi vida, si tú estás tratando de formar a Cristo a través de tus propias fuerzas, quiero que sepas que en vano trabajan los que le edifican. Tiene que ser edificada, dirigida y sustentada por el maestro constructor, Jehová de los ejércitos, el Señor. Amén. Así que muchísimas gracias le damos al Señor porque Él está ahí obrando. Y hoy el hermano compartirá una palabra poderosa acerca de la resurrección que realmente le pone quizás ese punto a la I que necesitábamos en esta mañana, ¿no? Porque lo es todo, hermanos, lo es todo, así es. Si Él se hubiese quedado en la tumba, pues hubiese sido un personaje más de los que ha pasado por aquí, por la tierra, pero no, hermano, Él resucitó. Por encima de las guardias que estaban ahí, por encima de todo el que estaba tratando de proteger ahí para quitarle validez, Él removió eso. Bueno, eso fue maravilloso. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué hacéis aquí? Él está vivo. Amén. Gloria al Señor. Ore por usted, que yo voy a orar por el hermano en esta hora. Padre, gracias por la vida de Juan. Gracias, Señor, por todo lo que él representa, oh Dios, y él estoy seguro que lo pone completamente, oh Dios, rendido, Señor, delante de ti para honrarte, Señor, en el servicio, en la entrega de esta palabra, Señor, que tú has puesto en su corazón. Como él testificaba, Señor, como tú le has llevado y has traído a su corazón, a su mente, a su memoria, Señor, la palabra que tú tenías preparada para la mañana de hoy. Así que, Señor,
Gracias por usar este instrumento, Señor, y también la congregación que ha venido hoy, aquellos que nos ven en las redes sociales, Señor. Gracias porque le has inquietado a sus vidas para poner y sintonizarnos, Señor, para recibir esta palabra tuya, Señor. Gracias por tu siervo, oh Dios, que tú seas su sustento, que tú sigas siendo su fortaleza, Señor. Gracias, mi Dios, por perfeccionarte cada día más en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por Jesús. Amén y amén. Muchas gracias al pastor. Bendiciones, saludos. Qué bueno volvernos a ver. Qué bueno saludarlos, qué bueno abrazarlos. Teníamos unos días fuera en familia. Estábamos de viaje con mi padre, con mi hermano. Y realmente son días muy pesados. Y con mucha cosa, con mucho viaje. Y hacía falta estar junto a la familia. Hacía falta estar junto a los otros que somos cuerpo, ¿no? A los otros que somos el mismo cuerpo. De la resurrección depende todo, como estaba diciendo el pastor ahora. De la resurrección de Cristo depende todo, mi hermano. Si él se hubiera quedado ahí, decía el pastor, esto sería otra historia, no estaría pasando. No sé. Pero damos gloria a Dios que le levantó con su poder de entre los muertos. Porque gracias a eso estamos aquí. Gracias a eso cantamos, la iglesia comenzó. Su espíritu se fortaleció. Su testimonio se expandió. Los perdidos fueron llamados, los cautivos liberados. Y aún hoy lo siguen siendo y hasta que Él quiera. Vamos a estar leyendo hoy, con ayuda del Señor, en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Es un capítulo extenso, es el más extenso de Primera de Corintios, muy largo, que trata de la resurrección en general, de la de Cristo primero, como lo dice el mismo capítulo, de la nuestra después, porque Él resucitó. No vamos a leer todo el capítulo porque es muy largo, nos vamos a concentrar en el trozo del 1 Corintios 15, 12 al 19 y luego hacia el 54 y 57. Lo voy a leer los dos trozos y luego pues hablamos un poco de ellos y que el Señor nos transforme. Dice 1 Corintios 15, 12 al 19. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó otra vez. Y si Cristo no resucitó otra vez, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que duermen en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, más dignos de lástima. Y más adelante, del 54 al 57 leemos: y cuando esto corruptible, esto se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es la palabra de Dios que tenemos para hoy y vamos a leer algunos versos por aquí y por allá para ilustrar un poco el mensaje que quiero darles. Les doy muchas gracias a Dios por este maravilloso día que nos permite ver, para rememorar como lo hacíamos en la cena, para recordarnos de que el Señor resucitó. Un montón de gente
en este momento está, voy a poner unas comillas grandes, recordando o celebrando que el Señor resucitó, de muchas maneras. En esta época del año, pues muchos hacen cosas que son muy raras. Nosotros estábamos de viaje, estábamos en Galicia, por ejemplo, y veíamos las procesiones o alguna de las procesiones. Y la verdad es que la estampa es rara, es bastante rara. Y no quiero decir que ellos solos tengan un problema, cuidado. Nosotros podemos tener también un problema. Es muy raro ver la gente vestida con unos conos en la cabeza y cargando con, no sé, un paso al son de un tambor. Hacen unas cosas muy raras, pero nosotros también hacemos cosas muy raras. Nosotros también dependemos de ritos, dependemos de nuestra habilidad para recordar al Señor, o dependemos solo de Él. Es bonito oír hablar del Señor en otra época como en Navidad, que nadie lo habla de Él, pero también es triste porque piensas qué perdidos están, qué perdidos estábamos nosotros cuando no entendíamos estas cosas, cuando no entendíamos quién es el Señor, cuando no entendíamos lo que Él ha hecho, que Él vive, que no está en una estatua, que no está en ese madero, por ejemplo. Que no está, que está aquí vivo con nosotros. Qué triste que el mundo no lo entienda. Dice un himno muy conocido: Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, sufrió y murió por mis pecados, Él sufrió y murió por los míos, vacía hasta la tumba, lo hemos dicho, lo hemos cantado, porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana. Usted triunfará mañana, mi hermano. Si está en Cristo, el día de mañana tendremos victoria. Hoy tenemos victoria, pero el día en que Él venga, triunfaremos junto con Él, porque Él vive, no hay temor, dice el himno. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más solo por Él. Cristo resucitó. Aleluya. Christos voskres. Luda. Aleluya. En todos los países hoy dicen Cristo resucitó. Ahora, para nosotros, ¿qué significa que Cristo haya resucitado? Les voy a decir 3 cosas rápidamente, si Dios me ayuda, sobre la resurrección. Primero que todo, que es incomparable. Esa resurrección de la que depende todo no se puede comparar a nada más. Alguno puede decir, sí, pero yo he leído que algunas otras personas también resucitaron o los resucitó el Señor. ¿Se acuerdan de la hija de Jairo, por ejemplo? Que era un principal de la sinagoga y que su hija estaba muy enferma. No vamos a leer la historia. Vino al Señor cuando estaba en Capernaum a pedirle que por favor la sanara. Pasó el tiempo y la niña había muerto y el Señor fue a darle esperanza a Jairo porque resucitó a su niña, la levantó de la muerte. Lázaro, que también estábamos hablando, ¿verdad? Sus hermanas estaban destrozadas, todo el mundo lo lloraba, el Señor lloraba por él, pero Él es el que tiene el poder y fue y lo resucitó. Pero es diferente, mi hermano, es diferente, es incomparable, porque ninguno de esos está hoy aquí diciéndonos yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la resurrección. Él mismo les declaró a las hermanas de Lázaro, por ejemplo, en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, eso es, escúchelo bien, aunque estés muerto, muerte física, muerte espiritual, las dos muertes. Al que cree en el hombre de la cruz del medio, como dice una historia muy popular, al que cree que Él
es el Cristo y el Hijo de Dios. Aunque muera, vivirá. También Él de Él mismo le dice a Juan en Apocalipsis 1. Juan estaba mirando esta visión terrible y dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí. ¿Él quién era? Diciéndome: no temas. No sé cómo podías hacer Juan para no temer. Bueno, no temas, porque yo soy el primero, el último, el que vivo. Estuve muerto. No está diciendo otra historia. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y además tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén, amén. Yo quiero que esas palabras se queden claras en nuestro corazón y en nuestra mente, porque depende todo de eso. Depende tu vida y la mía, la que es para siempre. La otra se acaba, pero la que es para siempre depende de eso. En Marcos, el capítulo 16, podemos leer esta historia que nos comentaba la hermana Noemí de Lázaro, de la resurrección de Cristo. Allí vemos una descripción de dos mujeres que iban a la tumba posteriormente a que Cristo fuera enterrado, con una devoción. Bueno, estaban completamente compungidas y entregadas. Van a ungir el cuerpo de Jesús, no porque ya no lo hubieran ungido, porque era la costumbre ungir los cuerpos antes de darle sepultura, pero ellas, no importa, van a volver a ungir el cuerpo de Jesús. Y sabemos que ya esto había pasado, pero el amor, la devoción hace que la gente haga este tipo de cosas, ¿no? Para ellas fue una mañana que cambió la historia, para nosotros también. Ellas estaban preguntándose, bueno, ¿quién nos va a ayudar con la piedra? ¿No? Es la piedra que tapaba el sepulcro, una cosa de dimensiones grandísimas, y ellas, como buenas previsoras, estaban preguntando, bueno, ¿quién nos va a ayudar a mover esta piedra? Y se encontraron algo inesperado. La piedra había sido retirada, no fue removida para que Cristo pudiera salir. Había sido retirada para que ellas lo pudieran ver, para que nosotros lo pudiéramos ver. La habían movido para que pudieran entrar y ver que ya no estaba allí. Jesús había salido de la tumba milagrosamente, y si fue capaz de hacer eso, sería muy sorprendente que nos lo encontráramos ahí esperando en el interior, ¿no? Al contrario, encontraron un ángel, ¿no? Un ángel del Señor. Encontraron un joven que lo describe así otro de los relatos. Lo encontraron encima de la piedra, sentado. Ustedes se imaginan esa estampa de triunfo, de victoria. El heraldo, el ángel, sentado encima de lo que cubría el cuerpo de Jesús, que no podía salir, enterrado estaba, ¿no? Estaba ahí. Pues no, estaba encima de la piedra el ángel de Jesús, y les dice: no se alarmen. También muy fácil, como lo de Juan, ¿no? Pues un ángel del Señor, la piedra removida, allí no está el cuerpo de Jesús. Me imagino todo lo que pudieron pensar. No se alarmen, eso es fácil para ti, me imagino. Pensaron. Sé que buscáis a Jesús, decía el pastor. Sé que buscáis a Jesús, pero habéis llegado tarde, porque no está aquí. Ha resucitado. Porque no lo miras donde estaba, ven que ya no está. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Ellas no buscaban un vivo, la verdad. Iban a buscar un muerto.
No, estaban destrozadas, a lo mejor su esperanza se había acabado. No estaban buscando a un vivo, pero nosotros nos hemos encontrado a un vivo. Y no solo a un vivo, a Él que vive. Allí no estaba porque había vencido, triunfado, salido y aún tenía que hacer todo lo que tenía por delante contigo y conmigo. Después les dijo, vayan y cuenten esta historia, ¿no? Después les dijo, vayan a los de ustedes y a Pedro. ¿Por qué mencionaron a Pedro, por ejemplo? Pero bueno, les dice, vayan, cuenten la historia, porque esto es muy importante. Cuéntenle a Pedro, que yo no sé si tú has dudado como Pedro o has dicho como Pedro, yo no le conozco. Muchas veces yo he sentido en mi corazón como que no le conociera. Vergüenza, puede ser, no sé, en el trabajo, en el colegio, en el instituto, en la familia. Aquí arriba muchas veces somos como Pedro. Tú eres de los que le acompañan, ¿no? Yo no le conozco. ¿Cómo se habría sentido Pedro? Pues como nos debemos sentir nosotros cuando no declaramos con nuestra boca que Jesús reina en nosotros. Y él necesitaba consuelo, necesitaba que le dijeran esta historia. No, ahí no está, está vivo. Vayan y díganlo humildemente, vaya y díganlo claramente a la gente, dígaselo con sencillez a la gente. Lo que les dijo a las mujeres es para nosotros también. Dígaselo a la gente con valentía. A lo mejor no te van a creer. Dígaselo, cuente la buena nueva. ¿Por qué no hace la iglesia esto? ¿Por qué no hacemos esto todos los días? Piénselo, mi hermano. ¿Usted por qué no lo hace? Y si lo hace continuamente, gloria a Dios. Porque yo le animo a que ese sea el camino de testificar todos los días del Señor. No lo hacemos en parte por lo que nos enseñan, por lo que estamos aquí parados, porque no lo decimos claramente. Dice 1 Corintios 14:8. Y si la trompeta diere sonido incierto, o sea, si la trompeta suena, pero no suena a trompeta, no suena a lo que tiene que sonar, la gente, ¿cómo va a salir a la batalla? ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo va a saber la gente si no le hablan claro? Si no nos enseñan con claridad. Así que enseñemos con claridad en casa, enseñemos con claridad en el trabajo, evangelicemos con claridad. ¿Por qué no seremos más conocidos nosotros en este mundo en que vivimos por hacer declaraciones simples, sencillas? No tenemos que desmitificarlo todo, no tenemos que ni siquiera espiritualizarlo todo, tenemos que decir lo que dice el Señor acerca de sí mismo. No está resucitado. Vive, y porque Él vive, yo vivo. La única iglesia que moverá el mundo, dice un escritor, es la iglesia que esté absolutamente convencida de que la resurrección de Cristo es un hecho verídico e incomparable. Un montón de gente le vio después, le vio al Señor. Se les apareció como a 500, dice la Escritura, y a los 12, y a Jacobo, que era hermano suyo, y un tiempito antes no creía en él. Y luego se convirtió en uno de los pilares de la iglesia. La resurrección de Cristo no tiene comparación, mi hermano. La resurrección de Cristo es indispensable. No podemos vivir sin la resurrección de Cristo. No es una especie de
cosa que se pueda usar como un complemento, ¿no? Unos pendientes, unas medias, y luego no usar un apéndice. A veces se inflama el apéndice y te lo extirpan con cirugía y no pasa nada la mayoría de las veces. Puedes seguir viviendo. No, la resurrección no es así. La predicación de los apóstoles se basaba en eso. Ellos presentaban a Cristo muerto y resucitado inmediatamente. Dice Pablo en Romanos 4:25, hablando de nuestro Señor, Romanos 4:25, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones. O sea, entregado quiere decir, allá fue a pagar el precio, le mataron, murió y resucitado inmediatamente. No hay, Pablo no dejaba para el día siguiente, para la semana siguiente, para el mes siguiente, el mensaje que unía a Cristo muerto por nuestros pecados con el Cristo resucitado para nuestra vida eterna, para su victoria y la nuestra. Resucitado para nuestra justificación. Aquí Pablo les había declarado el Evangelio, empezando al principio de este capítulo 15 de Primera de Corintios. Les había dicho a los corintios: mire, yo en el verso 3 del capítulo 15, primeramente, o lo más importante de todo, es que yo les he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo que estaba escrito de él, que fue sepultado, o sea, tuvo que morir, meterse en la tumba, en el sepulcro, y que resucitó el tercer día conforme a lo que estaba escrito. Y luego se le apareció a mucha gente. Si ven el orden: muerte, sepultura, resurrección, testimonio, aparición. O sea, no hay una sin la otra. Si Él resucita, nosotros también, y tenemos que contarlo. Solamente un Señor o un Dios vivo puede ser un Salvador, porque murió por nuestros pecados. Ningún hombre que no resucitara daría prueba de redención por nuestros pecados. Sería como cualquier otra historia. No es sorprendente que Pablo escribiera todo un capítulo para hablar de esto. Por ejemplo, en el verso 13 del capítulo 15, verso 13, él les va a empezar diciendo, que lo leímos: porque si no hay resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo, ¿no? Si ninguno resucita, pues tampoco Cristo. Y si en el verso 15 somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó, al cual entonces no resucitó, si creemos que los muertos no resucitan, ¿no? Si en verdad los muertos no resucitan. Y en el 16, si los muertos no resucitan, otra vez, tampoco Cristo. Entonces, Él nos está diciendo que si ningún muerto resucita, porque había unos en Corinto y había muchos en ese tiempo que no creían que el cuerpo resucitara. Y había un problema, porque no creían que ni el cuerpo de Cristo ni el de ellos fuera a resucitar. Y eso no es lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos dice que Cristo, como hombre, totalmente hombre, murió. Como totalmente Dios, resucitó. Y nuestra alma está escondida con Él, dice la palabra, ¿no? Entonces, si ninguno resucita, lógica, Cristo no resucitó. Nuestra esperanza, que dice el verso 14 de Primera de Corintios: si Cristo no resucitó, vana es entonces dos cosas:
nuestra predicación, o sea, lo que estamos hablando, no tiene sentido. Si Él no se levantó de los muertos, no tenemos sentido. Estamos hablando cosas que realmente no tienen importancia. Pero sabemos otra cosa, por el testimonio de la Biblia, por un montón de testimonios adicionales y por el Espíritu Santo, ¿verdad? Vana es nuestra predicación. Vuelva a pensar, mi hermano, ¿usted qué está predicando? ¿Usted cree en lo que está predicando? ¿Usted cree en lo que cantamos? Que es una forma de predicarle a otros. ¿Usted cree? Cantamos que recibimos todo este regalo por gracia, que es gratis, que a nosotros no nos costó. A Él todo, a ti y a mí nada. ¿Usted cree, como dice Pablo, primerísimamente esto? Que vivió, que murió, que resucitó, que se apareció a un montón de gente, que está allá, esperando a reunir a su iglesia. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo predica con ese convencimiento? Amén. Hay gente que predica de historias, hay gente que predica para hacer sentir bien. Y no aquí en el púlpito, no estoy hablando solo del púlpito, estoy hablando en casa, estoy hablando con el testimonio. Hay gente que predica solo de lo bien que te puede hacer sentir el evangelio, y no predican de lo que costó el evangelio, de la justicia de Dios que tuvo que ser satisfecha. Para eso tenía que morir el perfecto. Recuerde Filipenses 2, lo hemos estudiado, ¿no? Si eso no nos humilla en el pensamiento y en el corazón, nada lo puede hacer, mi hermano. Váyase a la palabra. Filipenses 2:6. Cristo mismo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, porque fue todo completamente. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Pero no se paró ahí. No se paró ahí. Y hoy celebramos eso. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo allá en el cielo, aquí en la tierra. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre que cantábamos antes, en el nombre de Cristo, toda rodilla se doble, de los que están en los cielos, toda, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, toda, así le guste o no, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Amén. Nuestra predicación entonces, si Cristo no resucitó, es inútil, y nuestra fe es vana. O sea, estamos esperando algo que no existe. Pero nos dice la palabra que la fe es usted tiene la certeza de lo que viene, de lo que no ha visto, de lo que falta por venir. Tienes esa certeza. Si no la tienes, mi hermano, corre a Cristo. Corre a Cristo. Corre de rodillas al Padre en oración, a leer su palabra, a depender del Espíritu Santo, porque te falta fe, así como me falta mi fe. Pero sabemos que la fe es Él mismo, como tantas veces se ha predicado, tantas veces lo ha predicado el pastor. Él es el motivo de nuestra fe. Él es la fe misma, dádiva de Dios, don de Dios. Dice la Escritura que no hicimos nada para ganarnos esto, para que nadie se gloríe. No hay ninguna obra. Él, solamente Él lo hace posible. Es un llamado de atención
tremendo el que Pablo les hace a los corintios con esta serie de preguntas retóricas, esta serie de afirmaciones que le dice: si nadie resucita, entonces Cristo tampoco. Y estamos creyendo en algo que no tiene ninguna importancia. Estamos predicando algo que no tiene ninguna importancia. Pero sabemos que no es así, lo dice él mismo en el verso 20 del capítulo 15. Pero ahora, más ahora, Cristo ha resucitado. Un día como hoy, hace muchos años, Cristo ha resucitado. Primicias de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, ¿no?, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí nos está refiriendo a todos, están refiriendo a todos los que tienen fe en Cristo, en su obra en la cruz, en su resurrección, y únicamente en eso, nada más. Saltemos un poquito al verso 54 de 1 Corintios 15. Luego de todos estos temas acerca de la resurrección, Pablo les explica muy detalladamente a los corintios cómo iba a ser la resurrección corporal y qué iba a pasar al final de los tiempos, porque habrá un final de los tiempos, lo creemos, tenemos esa esperanza. O sea, si esto se mantiene así para siempre y no hay justicia y no hay bondad y el amor de Dios, que es santo y justo, no juzga y no se impone, que ya está hecho, pero todavía falta, entonces nuestra predicación es vana y nuestra fe es vana. Les explica un montón cómo han de ser los últimos tiempos y les dice en el verso 54: cuando esto corruptible, que lo habíamos leído, ¿qué es esto? No la ropa. Bueno, esto también es corruptible. Si lo entierras, se degenera con el paso de los tiempos. Pero esta carne, este hueso, estos tendones, estos músculos, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, también hablando de Cristo, ¿no?, porque ya había pasado que Cristo había dejado lo corruptible y se había vestido de incorrupción. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, que dice: sorbida es la muerte en victoria. Y ahí podemos leer lo que decía Isaías, ¿no?, escribiendo en el capítulo 25, en el 8. Recordándonos que Pablo les dice: entonces ahí, en lo que ya pasó y en lo que queda por pasar, que es todo al mismo tiempo, no sé si me entienden, ¿no?, para el Señor y para el que pueda entenderlo, todo está consumado. La realidad de la muerte es que ya está vencida. El enemigo también. Dice Isaías en el capítulo 25, en el verso 8 y el 9: destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y está hecho. Y dice en el verso 55 otra vez: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Citando a Oseas, el profeta Oseas,
que también se refería a algo parecido a esto, haciendo una pregunta: ¿dónde está tu poder? Muerte, que no pudiste retener a mi Señor, porque Él es más poderoso que tú. ¿Dónde está, sepulcro, tu aguijón? Es importante que pensemos que la muerte no es natural. La muerte no es una cosa que sea natural. La muerte es la consecuencia de el pecado. Leíamos en el verso 22, como en Adán todos mueren, y sabemos que Adán pecó, Eva pecó, o sea, ellos, los primeros hombres, pecaron. Entonces, a causa de eso vino la muerte. ¿Sí? No es natural. Y dice luego en el verso 56, porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Y yo me imagino algo así como para explicar este pasaje. No podemos cumplir la ley. Ninguno pudimos ni podemos ahora cumplir la ley de Dios. Solo uno pudo vivir en esta tierra y cumplirla. Solo Cristo. Un ejemplo simple: vaya paseando con algún niño, o cuando éramos niños, por el parque, y encuentra un signo que dice: no se puede pisar el césped, prohibido pisar el césped. ¿Por qué será que ese es el momento que más ganas tenemos de pisar el césped? Que los niños, no se puede pasar de estar, porque está prohibido. Porque está prohibido. Y a causa de que está prohibido, el enemigo, nuestra carne, se sirve de esa ley para tentarnos, para tener poder. Porque no es que la ley sea mala, como lo hemos estudiado. La ley es perfecta, viene de Dios, pero pecamos. Y al pecar, conocimos la muerte, conocimos la maldad. Entonces la ley del Señor nos confronta y nos dice: ahí es cuando más ganas vas a tener. ¿Por qué? Porque tienes pecado que vive en ti. No cometas adulterio, no robes, no codicies. El poder del pecado está en la ley. O sea, se sirve de la ley para tener poder dentro de nosotros. Si tu parabrisas, en estos días se nos ha roto el parabrisas, se rompe 0.3 milímetros. ¿Está roto o no está roto? Está roto. O sea, no hay manera que podamos hacer para cumplir la ley. O la incumplimos o la cumplimos. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que podemos, ¿no? Espero que no hagamos lo que podamos. Intentamos la autodisciplina, intentamos asegurarnos que podemos sacrificarnos, que podemos luchar contra ese signo: no pisar el césped. No, yo la próxima vez lo voy a ver mejor, me voy a poner las gafas, por ejemplo, y voy a ver el signo y no lo voy a cruzar. ¿Y tú crees que eso es verdad? ¿Tú crees que eso va a pasar? ¿Que vas a dejar de desear? ¿Que vas a dejar de tener en tu corazón esa tendencia, esa carne? Luchando en ella, intentamos esforzarnos al máximo hasta que por la gracia de Dios
un día nos damos cuenta, porque Él se revela a nosotros, de que no vamos a poder, de que solo Él puede, solo en Él somos libres del aguijón, del poder de la muerte. Dice Pablo en Efesios capítulo 2, pero Dios, que es rico en misericordia, en el verso 4 y 5, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y dice en el 8 y en el 9, porque por gracia, otra vez, sois salvos por medio de fe, no de vosotros, porque esto no lo produce en nuestro corazón, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. No hay obra que pueda hacer lo que hizo Cristo. Y así, con esto en la mente, quiero que lleguemos al verso 57, porque toda esta historia no tiene sentido si Cristo no resucitó, si no nos es dado por gracia lo que no merecíamos. Entonces el 57 les recuerda a ellos: mas gracias sean dadas a Dios, nos da la victoria porque Él venció por medio de nuestro Señor Jesucristo. No se olviden nunca de eso. No se olviden que es en su obra, en su muerte y en su resurrección que nosotros tenemos victoria. La única manera de privar a la muerte de su terror, dice un teólogo, es la libertad del pecado. No tiene más miedo la muerte, porque si estamos libres del pecado, no tenemos la consecuencia del pecado. Y eso solo se encuentra en Cristo. Vamos a ir finalizando, mi hermano. Y quiero hacerles algunas reflexiones finales. Que yo creo que tenemos que pensar en lo venidero. Yo creo que tenemos que pensar en la muerte. Ay, con el día que está haciendo afuera, con el sol que está haciendo allá afuera, y hoy que venimos alegres y deberíamos estarlo, porque estamos celebrando la resurrección del Señor con el sol allá, y vamos a hablar de la muerte. Sí, tenemos que hablar de la muerte, porque a lo mejor tú aún no has experimentado y vivido la vida de Cristo. Ahora me quiero referir y me quiero dirigir a los que a lo mejor no conocen esa obra en la cruz y aún no son libres del pecado, aún no son libres de la muerte, aunque mueran, aunque nos vayamos a morir. Si no conoces a Cristo, tu vida aquí y tu vida eterna no existe. Si lo único que pensamos es que todo lo que se conoce de este mundo está aquí visible con nuestros ojos y ahora, entonces vives en una miseria. Vives sin esperanza. Lo que nos define a nosotros, o lo que nos debería de definir a los cristianos, es la esperanza. Se nos acaba el mundo. Hay guerra, hay pandemia, decía mi hermana, y se va la pandemia y vendrá otra pandemia y suben ahora los precios de las cosas y se pondrán probablemente más caras y peores, y Dios nos libre
Y Dios nos extienda su misericordia aquí a nosotros prácticamente, una cosa práctica, para poder vivir aquí también de la manera mejor que el Señor nos permita. Pero si esto es todo lo que esperamos, somos miserables. Somos miserables. Así que, amigo, amiga, el que me oye por internet, el que luego va a ver esto en casa, si tú no conoces la vida eterna, corre a Cristo. Por eso es que hoy tenemos que salir hablando de la gloriosa noticia de que alguien vivió, porque Cristo no fue un ser inventado espiritual, no, alguien como hombre, siendo hijo de Dios, que ya lo leímos, vivió aquí, se enfrentó a la muerte, triunfó sobre ella e hizo posible que otros triunfemos sobre ella. Escuchen lo que ha dicho Jesús, lo que ha hecho Jesús, debería ser nuestra consigna en nuestra vida. No digo que nos paremos aquí, aunque puede ser, a proclamarlo a las gentes, pero en nuestra vida dicen, miren, escuchen lo que ha hecho Jesús. Ha asumido nuestra naturaleza para rescatarnos. Al abrazar la muerte para sí, tomarla para sí, destruyó el dominio que tenía sobre los hijos de Adán, es decir, tú y yo, y liberó a todos los que luchan por la vida, muertos de miedo ante la muerte. No tendremos más miedo a la muerte. Puedo entender que tengamos temor, que no podamos ver con claridad lo que nos depara el futuro, pero el Señor está en su trono. El Señor no se ha ido de su trono. El Señor la semana que viene seguirá estando en su trono si no ha vuelto. Y no todos morirán, dice Pablo, no todos moriremos. Algunos sí, otros a lo mejor no, pero un día vendrá. Un día se acabará el sufrimiento. Un día el Señor mismo, decía Isaías y lo leímos, enjugará toda lágrima. Toda lágrima. No habrá más llanto. De felicidad, a lo mejor cuando cantemos por la eternidad, lloraremos de felicidad. Pero no por temor a la muerte, no por temor ni por remordimiento, sino que estaremos completos en Él. Así que si la resurrección de Cristo no tiene un significado incomparable, ineludible, impostergable, obligatorio para tu fe, yo te invito a que te revises, a que examines lo que hay en tu corazón, a que examines lo que hay en tu mente, a que te nutras, porque a veces nos alejamos, las situaciones son difíciles y la vida es difícil, pero hay esperanza, porque Él vive, yo viviré mañana. Esa es nuestra esperanza. Así que el Señor los bendiga. Vamos a orar y vamos a estar pensando en estas cosas, pero con esperanza, con alegría, porque Él ya resucitó. Vamos a orar. Vamos a darle gracias de pie a nuestro Padre. Señor, gracias porque 2000 tantos años después de estas cosas que hemos leído, Señor, tú sigues teniendo el mismo poder, el mismo impacto, la misma capacidad transformadora de las vidas que tuviste siempre, Señor, porque tu poder no mengua,
porque tu diestra para siempre es poderosa, como siempre lo ha sido. Porque ni un minuto, Padre, disminuirá tu misericordia, disminuirá tu bondad, disminuirá tu amor para con los que amas, Señor. Y hoy nos sentimos amados por ti, Señor, porque hoy nos acordamos de que no te quedaste allí en el sepulcro, de que la esperanza de los apóstoles y de los discípulos que había sido diezmada, que había sido entristecida, tú la cambiaste otra vez, y la cambiaste en gozo otra vez, y la cambiaste en esperanza, como tantas veces has hecho con la nuestra, Señor. Gracias porque cada vez que yo me hundo en el fango y que nos hundimos en el fango de la desesperación y no vemos el futuro, podemos leer, hablar de ti, orarte a ti, porque no estás por allá lejano, sino que estás aquí con nosotros por tu Espíritu morando en nosotros, para que te tengamos, para que clamemos, para que lloremos, para que riamos contigo, Señor, para que nos conformes a la imagen de Cristo. Gracias porque sorbida fue la victoria, Señor. Gracias porque no conocemos el aguijón de la muerte. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo Cristo a pagar lo que debía ser nuestra paga, nuestra culpa, nuestro castigo. Lo pagó Él, perfecto, Dios todopoderoso. Vino a tomar nuestra cruz, a hacerla suya, pero luego a dejarla allá afuera, a mover la piedra, a salir al mundo y a decirle a la iglesia: salgan, cuéntenle a otros que yo vivo, que yo viviré, que yo reinaré. Gracias, Señor, por tu reinado, por tu poder, por tu potestad, por tu magnificencia, porque eres incomparable, Señor. Hoy te damos las gracias y nos encomendamos a ti en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga. La gloria para el Señor. Amén. Alguien que avise a los niños allá afuera para que entren. Y gracias al Señor que Él está vivo en nosotros y podemos testificar, hermanos, de que es real en nuestras vidas. Cuando usted ama a una persona que le ha ofendido, usted está diciendo: Cristo está vivo. El testimonio, Cristo está vivo. Usted está haciendo como se le indicó a los discípulos y a todo el que vio a la tumba vacía, salió a decirle a los demás que Cristo había resucitado. Así que con tu testimonio, con tu obrar, con todo lo que puedas hacer a través de la obra del Señor en tu vida, estás testificando de que Él está vivo. Amén. Entonces estamos llamados a proclamar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo todos los días. Aunque tú no le digas al que está a tu lado que Él resucitó, que quizás parezcas un disco rayado físicamente, no diciendo resucitó. Hermanos, tu testimonio no puede callar. Tu testimonio tiene que ir todos los días diciéndole a los demás con tus ojos, con tus acciones: Cristo ha resucitado y vive aquí. Amén. Estamos llamados a dar testimonio siempre, hermanos, siempre de que Él ha resucitado. Cuando yo no perdono, me devuelvo hacia ese estrado donde, ¿recordáis dónde estaban allí? Donde estaba mi yo, donde estaba todo eso. Me devuelvo allí y no doy testimonio de que Jesús ha resucitado. Amén. Así que caminemos hacia la cruz. Amén. Nos despedimos de las personas que nos ven en las redes sociales. Gracias por estar conectados y nos vemos la semana que viene.